Pensé que de pronto podrían estar conectados. Más aún, pues yo aquí sigo, logré la conectividad y voy a grabar esta sesión y agregarle los contenidos que, bueno, que en este caso esta semana tenía que ver y subirles esta presentación. Quiero decirles, por una parte, que estaré calificando durante el transcurso de martes, miércoles, o sea, hoy martes, miércoles y jueves, la primera, segunda y tercera unidad, para que sepan que se estarán visualizando ese tipo de calificaciones, que me he tomado un poco más de tiempo, sí es cierto, porque, digamos, bueno, por los problemas de conectividad, también por los problemas, por la mayoría, porque hay bastantes estudiantes que están en este grupo y pues para nadie es un secreto que cuando tenemos más de 40, casi 50 estudiantes, tengo yo aquí visualizado prácticamente, y bueno, se siente bastante la masa de calificación. Pero estuve ondeando y revisando, quiero felicitar a la gran mayoría por el desarrollo, digamos, tanto en los foros como de las actividades, pues ya por experiencia que hemos trabajado tanto en auditoría de sistemas, pues ya saben identificar cuándo se tienen que identificar las referencias bibliográficas. Los veo muy bien. Quiero felicitarlos, quiero tomar este espacio para felicitarlos también. Lo mismo para los foros. Pero lo que sí me he notado que en el foro es que aún ustedes, al momento de entregar un foro o presentar su participación, luego de evidenciar el contenido que obviamente ustedes consultan, identifican de las distintas fuentes que ustedes seleccionen, no terminan realizando una conclusión, ¿sí? O prácticamente dando la opinión, que esa es en pocas palabras, una de las grandes finalidades que tiene el foro de discusión, es de abordar una temática, presentar una opinión en particular y utilizando bases referenciadas, ya sea de manera bibliográfica, puede ser una revista, puede ser una URL, puede ser un libro, un artículo, cualquiera, ¿sí? Pero lo importante siempre seleccionarlas como tal, ¿vale? Entonces, en ese orden de era lo que quería decirle. Yair, ¿cómo estás? Por ahí escribí, menos mal, te conectaste. ¿Me escuchas, Buenas Yair? noches, profe. Buenas noches, ¿cómo has pasado? Bien, bien, gracias a Dios. Desde que te conectaste, ¿qué has escuchado de lo que he dicho? Es que, no, profe, es poquito lo que escuché, apenas que 5 minutos que me conecté. Ok, bueno, Yair, te comento lo que, ante todo, también pidiéndoles disculpas, he tenido muchos inconvenientes con la conectividad. No sé qué ha pasado. Bueno, es que yo uso DirecTV y DirecTV cuando el día está nublado, alguna cuestión, pero mientras tanto la conexión es 1A. Pero apenas que esto sucede, ya comienzo a tener pequeños inconvenientes. Pero bueno, aquí estoy generándole sus sesiones, explicándoles los contenidos, las actividades que vamos a realizar. Y también felicitando a la gran mayoría porque estuve revisando así, hojeando un poquito las actividades como el foro y todo esto. En la evaluación que me he dado cuenta que muchas personas sacaron 5, otras personas no les fue muy bien, a pesar de que fueron varios intentos. No quiero que se desanimen tampoco, igual que muchas más actividades. También quiero recomendar que hagan la prueba inicial. Acuérdense que en la primera semana yo expliqué lo importante que es esta prueba inicial. La prueba inicial que está en la unidad número 1. Esta prueba inicial yo les dije que muchas veces, por no decirlo en todas, yo las utilizo cuando una persona por lo menos le quedan 280, 290, para ayudarlo una bonificación en particular. Entonces se darán cuenta que ciertas actividades, pues yo coloco un descriptivo donde le indico por participación, se le da, la nota era tanto, pero se subió a tanto, para que logre categorizarse en una nota probatoria. ¿Listo? Listo, les entendido. Vale. Bueno, entonces para esta semana, que está en nuestra unidad número 4, tenemos una tarea que vemos aquí que está evidenciada. Esta tarea en la semana número 4, la temática que nos corresponde a nosotros abordar y trabajar es la siguiente. En la unidad número 4, que nos vamos a enfocar,
vamos a ver la vista general, que es todo sobre los procesos principalmente, ¿verdad? Procesos dentro de la gestión del área del conocimiento de un proyecto informático. Es básicamente identificar con respecto a nuestros conocimientos que se tiene frente al proyecto que se va a trabajar, hacer un análisis del alcance y el tiempo que se va prácticamente a consumir, ¿sí? Los costos, los riesgos que vamos a identificar nosotros y la comunicación, que es importantísima en los equipos de trabajo. Por la comunicación, no sé si han escuchado la famosa anécdota de que por la herradura se perdió la guerra. ¿Sí lo han escuchado? Más o menos. Ah, bueno. Eso es una anécdota muy interesante. ¿Por qué? Porque no se logró llevar la información a tiempo de un sitio a otro y entonces no se le colocó la herradura al caballo, el caballo no logró. Ahí viene un problemita grande. Entonces todo eso influye. Entonces eso significa que son cada una de las intervenciones que muchas veces logramos identificar en el transcurso digamos, del ejercicio como tal. No logramos identificar los conductos correctos para establecer nuestros medios de comunicación. En pocas palabras, es un ejercicio de ese estilo. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué vamos a encontrar también en esta misma unidad, como en todas las unidades? Nuestros recursos de aprendizaje son recursos complementarios. Tenemos lecturas y tenemos soportes de lo que están acá. Como nosotros, desde la parte y la perspectiva de como gestionadores, directores y coordinadores de un proyecto informático, podemos definir básicamente toda esa parte de nuestro tiempo, los costos en particular. Pero esto siempre es a través de un equipo interdisciplinar, porque es bueno que lo tengan presente. Ustedes, nosotros como ingenieros, como informáticos, no tenemos las competencias puntuales, o por no decir las totales, al momento de sacar un costo. ¿Sí? Siempre se necesita o podemos abordar dentro del equipo de trabajo un compañero que sea experto en sacar costos en particular. Entonces, todo eso se tiene que ver e identificar. Los logros que esperamos nosotros con esta unidad en particular alcanzar es que usted como estudiante logre identificar y aplique los fundamentos que permiten clasificar los procesos de la gestión dentro del área de conocimiento. ¿Para qué? Para una posterior aplicación en un proyecto informático. Aquí está nuestra OVA. También recomiendo realizar las OVAs e identifico quiénes las realizan y quiénes no. Eso se visualiza, aunque no tiene porcentaje, pero sé las personas que la están realizando. Es un objeto de aprendizaje para que usted profundice, practique y se familiarice más con la temática. Y la actividad, que la que le veníamos mencionando, en esta actividad vas a enfocar esos 4 ítems en particular que tenemos nosotros aquí para indagar como tal, vas a elaborar, vas a conceptualizar, apropiarte del conocimiento en este caso y ya no vas a hacer una definición, sino que vas a elaborar un mapa conceptual. Solamente los conceptos los vas a entrelazar, ¿sí? Y presentarás un informe de 4 hojas. Hojas siempre a las recomendaciones. Si vas a seleccionar, muestras tus referencias a través de la norma APA, independientemente cualquiera que tú utilices. ¿Cuándo? Porque miren que son 47 estudiantes, son bastantes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo sé que ya están haciendo un mejor ejercicio con la norma JAPA, pero acuérdense que cuando es un informe, hay un estilo de presentar la norma. Cuando es un trabajo escrito, hay otro estilo. Entonces, esa es una salvedad que hice desde el inicio de la asignatura, ¿vale? Ok. Entonces, vamos a entrar en materia, vamos a visualizar nuestro módulo de apoyo y vamos a abordar nuestra cuarta unidad. Ok, algunos de pronto no identificaron, pero en el foro, bueno, el foro no fue el foro de consulta, fue el de aviso. Aquí varios ya me han preguntado, bueno, aquí Carlos, examen 3 aparece en 0. Bueno, estaremos revisando esta consulta a ver qué quiso decir. Hola, profe, realicé el examen 3, me sale como 0. O la verdad no creo que ninguna respuesta se haya atinado. ¿Me puede ayudar a verificar? Ok, listo, el examen 3. Wow, ya este amigo voló. ¿A dónde habrá ido? Unidad 3 será. Aquí está la evaluación. Debe ser eso. Que en esta no nadie la realizó. Unidad 5.
Ya la evaluación. Nada, no la ha hecho. Porque no se ha visualizado. Debe ser la otra, que de pronto no le fue muy bien. Quiero decirle que tenía 2 intentos y pues lo más probable es que no lo ha abordado, pero ya le escribo al mensaje. Vuelvo y lo reviso un poquito mejor. Bueno, en este foro, como estaba mencionando, el de avisos, aquí escribí básicamente lo sucedido, la parte, bueno, inconveniente que he tenido. Y siempre se establece, digamos, el mensaje de la semana, en este caso, que era el que tenía que visualizar ustedes, todo esto que íbamos a trabajar nosotros y el día en que íbamos a la actividad que teníamos para esta semana y la fecha de la sesión. Sí, me toca corregir aquí porque, digamos, por cuestiones de, como ya le mencioné antes, pues vamos a empezar a las 8:30 para tengan mejor tiempo, por así decirlo, y aprovechar y apoyar a los otros compañeros para que pudiéramos haber trabajado la anterior sesión. Entonces, yo sí soy muy agradecido con ustedes en ese ámbito. Bueno, nos vamos a dirigir acá a nuestro módulo, como le habíamos dicho. Yair, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda, amigo? ¿Alguna inquietud? No sé. Pues por ahora no, profe. Igualmente con los trabajos uno se va familiarizando con los temas, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces, lo que quiero es como más o menos darle un bosquejo sobre lo que corresponde a la temática en esta semana, en esta unidad. Estamos aquí en la unidad número 4, que básicamente, bueno, estos videos son videos muy complementarios sobre el concepto de la metodología para la dirección de proyectos en particular, ¿sí? Entonces, desde la parte del conocimiento que nosotros tenemos que tener para poderlo abordarlo, primera parte y la segunda parte. El objetivo que se quiere como tal es que, básicamente, cuando entremos en materia de la gestión, en gestionar, dirigir un proyecto informático, usted aprenda a reconocer lo importante que es la formulación del alcance, como uno de los grandes requisitos que van a permitir terminar de una manera correcta el proyecto. Que usted logre identificar ciertas herramientas necesarias para gestionar el tiempo, ¿sí? Independientemente del nivel de complejidad que tenga el proyecto. Usted va a aprender a explorar, a reconocer los costos en una buena estimación del recurso como tal. Ojo, es importante que tengamos, digamos, cierto contenido que nos ayuda bastante. Por ejemplo, ciertos estándares que nos permiten abordar y dar por lo menos una buena presentación. Determinar el riesgo que muchas veces podemos tener nosotros y nos permite mitigar de una u otra manera que ocurra como tal dentro del proyecto. Y por último, especificar mediante la gestión de la comunicación de una manera oportuna la forma que podemos nosotros distribuir la información y el tiempo, es decir, mejorar de que la información y los procesos logren fluir de una manera correcta. Entonces, cuando nosotros no estamos hablando del alcance, aquí nosotros nos vamos a preocupar netamente de una parte muy sustancial, ¿cuál es? El definir y el controlar. Esto se tiene que colocar en todo proyecto. Cuando vamos a definir y a controlar para tener ese alcance, nosotros tenemos que tener claro un proceso, el proceso administrativo. Y el proceso administrativo nos permite a nosotros, como lo vimos en la anterior unidad de planificar, bueno, aquí nosotros vamos a definir a ese proceso, a hacerlo un poquito más específico en el plan del manejo de nuestro alcance del proyecto. Vamos a incluir procedimientos, por así decirlo, para ciertos cambios, no tanto ciertos cambios, sino que se puedan surgir un cambio. Es decir, mantener una probabilidad de posibles cambios. ¿Por qué? No significa de que si yo voy a desarrollar, voy a decir, bueno, ok, vamos a desarrollar una aplicación web o un proyecto en particular que va a mejorar la plataforma, el intercambio de información que va a manejar la empresa XYZ. ¿Sí? Vamos a tener gestionando todo este contenido que vamos a ir visualizando nosotros, generamos nuestra plataforma, voy a utilizar cualquier tipo de lenguaje de programación, voy a generar mi arquitectura cliente-servidor y todo lo demás. Listo, excelente, ok.
pero ciertos factores pueden influir en el cambio porque de pronto tú quieras visualizar y conocer más sobre los usuarios del aplicativo y terminas desarrollando una API. ¿Sí? Que va a cambiar, o sea, probablemente si puedas utilizarla o no quieras utilizarla. ¿Y qué va a permitir utilizar esa API para almacenar cierta información cuando ellos generan la gestión de usuarios en particular? Esas son cosas que nosotros vamos mitigando y vamos cambiando durante el curso. Entonces, desde la parte administrativa se tienen pendientes y de pronto surgen ciertas estrategias o ciertas metodologías que queremos nosotros para enriquecer un poquito más y tener valores agregados. Entonces, eso realmente, entonces, en pocas palabras, desde la parte administrativa nosotros buscamos gestionar ese alcance, pero cuando queremos o no queremos identificar valores agregados al proyecto. ¿Sí? Entonces, emiten ciertos factores que vamos a sacar, el factor que puede causar el cambio, los resultados de esto y los métodos que puedan ocurrir. Profe, en el alcance, ¿Sí? profe, cuando Escucho. uno empieza el proceso del alcance, eso uno utiliza muchos métodos, por ejemplo, una creación de una app, muchos diagramas de UML, de herencia, hay muchas cosas que se usan eso es parte inicial del proyecto, pues me refiero a que en esa parte entraría en la parte del alcance o ya en la planificación o qué. ¿Puedes repetir lo que estás diciendo? Pero con calmita para ver. Dime. Me refiero que digamos que al momento uno definir, digamos, algún proyecto, se ha evidenciado que se utiliza mucho lo que son modelos de UML, diagramas de herencia, o sea, como cuestiones de un desarrollo web o de una aplicación móvil, ¿no? Eso va Ajá. dentro inicialmente de la definición. Bueno, eso que tú mencionas, básicamente, es uno de los mejores ejercicios, una forma correcta para comenzar a documentar el diseño de tu proyecto, en este caso en la parte de desarrollo, ¿sí? Porque tú tienes que prácticamente identificar cómo va a ser esto. O sea, tú terminas identificando con ellos la estructura de tu programa y cómo va a ser la funcionalidad de tu programa. Entonces, ¿qué te permite eso? A través de los diagramas de caso de uso que tú estás hablando de UML, tú lo que vas a identificar todo el proceso de modelado del software. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos del alcance, nosotros podemos, digamos que de una u otra manera, a través de ellos, identificar hasta dónde va a llegar o demostrar cuáles los límites que va a tener el software, hasta dónde va a llegar. Entonces, digamos, ¿qué podría ser? Si lo que tú quieres es evidenciar el alcance con ellos, digamos, no es lo mejor, pero sí cuando tú subdivides, cuando tienes la parte estructural y los diagramas estructurales y funcionales. ¿Sí? Entonces, con los diagramas funcionales puedes explicar el alcance. Pero, ¿qué quiere decir con esto cuando yo te estaba mencionando con los procesos administrativos? Pues obviamente el gerente, el director del proyecto, no es el mismo que va a estar desarrollando. Entonces, tú que eres el director del proyecto, tus desarrolladores, en este caso ellos te estipularán con los requerimientos, los requisitos que te fueron dados, hasta dónde va a llegar el proyecto, qué es lo que va a desarrollar, qué es lo que van a trabajar. Pero tú de antemano tienes, de acuerdo a una probabilidad de cambios, algunos factores que puedan tener, como cuáles, como los que te acabé de mencionar. Ok, ya yo tengo mi desarrollo, mi aplicativo hasta dónde va a llegar, pero yo quiero agregar el desarrollo de una app, una API, no una app, una API. Una API es una interfaz de programación gráfica que te permite a ti capturar datos, ¿sí? Porque tú necesitas de pronto desarrollar una base de datos en paralelo que se esté almacenando de contenido no estructurado o una base de datos no SQL. ¿Para qué? Para que poder tener un análisis del comportamiento cuando esta persona se loguea, cuando tus clientes, entonces porque tú quieres de pronto a manera de crecimiento, a manera de escalabilidad en el proyecto, es decir, se tiene una API que te permite a ti visualizar un análisis del comportamiento de los usuarios del programa o del proyecto en particular que se entregó y que tú puedes de una u otra manera tomar decisiones al momento de, digamos, de saber si es
viable o no es viable agregar ciertos módulos más al proyecto o al software. ¿Sí me hice entender? Sí, 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 claro, profe, sí. Ok, vale. Bueno, continuando con esta parte, también tenemos digamos, dentro del alcance se mide también o se tiene presente el proceso técnico. Este más que todo va también relacionado al alcance del producto, como lo estábamos mencionando, con los diagramas que identificaste tú en este momento, que son los diagramas de comportamiento. Yo a través de UML yo puedo identificar, digamos, ese proceso, ese alcance del producto en la parte. ¿Por qué? Porque esto va medido a los requerimientos que fueron dados en particular, donde vamos a establecer procesos de planeación de estas actividades, de cómo yo voy a ir desarrollando cada una, por cada usuario, por cada actor en particular que aparezca. ¿Sí? Pero obviamente siempre teniendo presente unos lineamientos. En este caso, los lineamientos que siempre vamos a ver nosotros recomendados son los lineamientos del PMBOK de una manera muy general. ¿Sí? Cuando nos estamos refiriendo a esta parte de planeación de las actividades, quiere decir más que todo con un proceso de interacción que va a ser de una manera recíproca. ¿Con qué? Con los otros procesos. Por eso te he mencionado una mejor comunicación, porque cada proceso va a ocurrir por lo menos una vez dentro de la fase del proyecto. Y cuando ocurra, significa que debemos de tener claro que el conducto, la comunicación que va a haber, debe ser la correcta, que la conexión de la gestión y del proceso en particular que está siendo dirigido va a tener una relación correctamente establecida con el alcance que se quiere, para poder verificar en el momento que corresponda, digamos, si es o no es lo que se estaba pidiendo. ¿Ya? Eso lo que buscamos es asegurar que se cumpla como tal, digamos, lo planeado o la actividad que está establecida. Entonces, dentro de la gestión del alcance, nosotros podemos ver o identificar este gráfico en particular, desde una parte inicial de la planificación, diseño, control y verificación, que son los mismos pasos que hemos venido identificando nosotros desde que iniciamos el curso, porque en cada una de esas ejecución es bueno trabajar o tener presente cuándo inicia, cuando organizamos la parte, cuando planificamos, cuando comenzamos a definir y a ejecutar en particular para poder tener un control sobre eso. ¿Qué quiere decir con esto? Para determinar los cambios y que tienen que ver, ¿sí? Y poder ir verificando y formalizando que el alcance realmente se cumpla o se logre hasta donde nosotros quisimos trabajar. Eso en pocas palabras es lo que tenía que ver en este caso. Ahora, un segundo ítem muy importante que es la gestión del tiempo. Entre muchas personas dicen, pues yo voy a gastar, yo le hago, es como el ejemplo de un proyecto como tal, a ti te dicen, bueno, se tienen 10 millones de pesos. Con estos 10 millones de pesos te están preguntando que tienes que armar una casa de 2 pisos ¿qué? En 5 meses. De repente te cambian la perspectiva y dicen, no, solamente tengo 5 millones y necesito la casa en 2 meses. ¿Qué te parece? Muy brusco, ¿no? Cierto, entonces es cuando nosotros comenzamos a identificar y a gestionar el tiempo. Y a través del tiempo podemos decir si se puede o no se puede realizar un proyecto en particular, aunque se tenga o no se tenga los recursos como tal. Por ejemplo, un edificio en particular de eso, montarlo en 2 meses. Por Dios, ahí tienen que tener en cuenta ciertos recursos o ciertos procesos que por la maduración de estos se necesita tiempo de que ellos lleguen a un punto correcto de equilibrio. Entonces, muchas veces este es uno de los factores más importantes que tenemos nosotros en la gestión de un proyecto informático, porque desde la parte administrativa toca asegurar que determinado tiempo se cumpla, especificar puntualmente que estas actividades se cumplan en particular, ¿sí? Y a su vez demostrar cuál es la metodología o el método con que nosotros vamos a trabajar en esa actividad como tal. Y es donde aparece también la parte técnica, la parte de qué, de ese método técnico que tú estás diciendo, con esto voy a desarrollarlo. Y en el calendario que voy a estipular, normalmente siempre se organiza un cronograma de tiempo. Muchas de las personas generan un mapa de Gantt. ¿Saben lo que es un mapa de Gantt? Sí, profe. Bueno, entonces con ese mismo estilo comienzan a generar y a su vez se gestiona el control de los cambios de esas actividades y van a estar programados en un tiempo estipulado
la adquisición de los insumos. En otro tiempo estipulado, la ejecución de las herramientas y las técnicas, ¿sí? Para comenzar a ir identificando. Y por último, cuando se van visualizando los resultados de cada una de estas. Y también aparece en la gestión del tiempo cómo yo puedo abordarlo a través del PMBOK. El PMBOK me recomienda lo siguiente. Me dice que yo debo definir mis actividades, identificando actividad por actividad y especificando qué debe realizarse para producir un entregable proyecto. Es decir, en qué momento yo voy a poder medir o indicar que esa actividad se trabajó. ¿Qué me da esto? Una secuencia de ellas, permitiendo que yo identifique con una documentación o con una interacción y una independencia en particular para poder visualizar una estimación de esta, una duración de esta como tal. ¿Listo? Entonces, si eso lo logro referenciar yo, ya yo puedo decir en pocas palabras, ¿sí? Que los periodos de tiempo que se necesitaron son los que se van a realizar. Cuando lo llevo en contraste con la planeación de la actividad, ya está tanto analizado, se tiene la secuencia y la duración de esos recursos. Entonces ya yo sé que voy a controlar. Entonces, esto es básicamente el ciclo o los pasos o la secuencia que me recomienda el PMBOK a trabajar en un proyecto informático cuando me quiero referir a la gestión del tiempo como tal. Y obviamente, pues van a existir otros conceptos que están relacionados al control de la programación, que tiene que ver con determinar cada parte, digamos, qué factores van a influir en el cambio, determinar la programación que si ha sido cambiada. Lo que nosotros llamamos tener presente, ¿qué? Tener presente los futuros cambios. Por eso siempre se da, por lo menos, se termina el proyecto, no, una actividad, se debe entregar el viernes, pero o sea, el viernes se supone que de manera técnica se finaliza y tú lo colocas para el lunes. Te queda sábado, domingo, ¿para qué? Para de pronto mitigar o identificar si existe o no existe de pronto algún error en particular y tú puedas mejorarlo. Entonces, digamos, esos son juegos que ya por antigüedad, por viveza, la persona la tiene presente. Y por último, esta parte de la gestión del costo, la del dinero. Muchas veces e incluso tiene que ver con el costo de los recursos que nosotros estamos utilizando. Uno, si voy a utilizar recursos que son de baja calidad, ya ten presente que ese se llama la identificación de vida útil de tu proyecto o de tu producto va a estar siempre que relacionada con eso. Eso significa que si vas a gestionar de una manera tardía, te voy a decir, es que yo voy a utilizar este recurso, pero ya tú sabes que es como cuando nos vamos a comprar las llantas de un carro. Tú sabes que comprar una Michelin tú vas bien, una Pirelli vas bien, pero cuando vas, porque sabes que estás adquiriendo un producto de marca, un producto certificado, pero te vas a un producto y te dicen cuánto es la calidad de vida, pero te vas a un producto que es nuevo, no es que no sea malo, sino que un producto, por ejemplo, de otra de menos calidad, no va a tener el mismo número de rollos de alambre, de caucho que va a proteger, sino va a tener la mitad. Obviamente el ciclo de vida va a ser de la mitad. Ya, la calidad se ve enfocada. Entonces, son procesos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando tomar la decisión de la parte administrativa. La parte técnica que tiene que ver con qué, con la parte del presupuesto que nosotros vamos a trabajar. Es decir, hay que entregar un plan de actividades para saber cuánto es el costo de todo lo que se tiene que estimar, como el plan de los recursos, la estimación de costos y el control de este. Ahora, también cabe resaltar lo que me recomienda el PMBOK. El PMBOK me recomienda una estructura de costo, que yo tengo que establecer una estructura de costo, una estructura que está enfocada al plan de los recursos, una estimación de estos, un presupuesto y un control de esos presupuestos. Cuando hablamos del plan de los recursos, significa que tenemos que determinar cuáles son esos recursos que yo voy a incluir. Y no solamente un recurso material, sino un recurso de personal en particular. ¿Sí? Y qué cantidad se va a utilizar como tal para saber lo que se va a realizar y todas las actividades que conllevan al proyecto para que se cumpla y a cabalidad se gaste lo que yo estoy solicitando, porque muchas veces se solicita pero no se gasta. Entonces significa que la estimación de los costos no estaba muy bien escrita, ya de manera financiera. Entonces, cuando nos vamos a la estimación del costo, es realización de una aproximación del costo de todos los recursos.
Es una aproximación, digamos, de lo que yo me voy a gastar. Muchas veces juegan, digamos, de una manera muy viva, por así decirlo, ¿sí? Que emiten un presupuesto asignado al costo total, estimando unos trabajos de manera individual, pero a eso le suman los imprevistos. Los imprevistos tanto en tiempo como en costo. Entonces, cuando tú vas a gestionar una parte de control, comienzas a revisar qué cambios se produjeron en el presupuesto del proyecto. Y es lo que uno dice, ah, un sobrecosto, un sobregiro. ¿Sí? Entonces, esto es muy delicado porque esto implica si un proyecto se puede ejecutar o no se puede ejecutar al momento de dar una planificación, una planeación como tal. ¿Qué se busca siempre? Bueno, algunos buscan siempre reducir los costos en el proyecto. Eso es bueno porque significa que si usted redujo los costos en el proyecto, si vas a trabajar a una empresa en particular, pues obviamente la empresa va a estar contenta contigo porque tú estás ahorrando dinero. Pero cuando es un proyecto que estás estipulando y tú quieres generar calidad y tú mencionas, esto que te estoy mencionando cuesta más, pero vas a tener esto. Este cuesta menos, pero vas a tener esto. Eso siempre se tiene que especificar. Porque muchas veces, no, por eso es que se dan cuenta que dentro de nuestra profesión encuentran mucho baratero. Muchas personas, no, yo te lo hago por menos plata. No, pero obviamente ya sabes de que lo que te vas a esperar. Se van a reducir de una u otra manera un gasto en algún recurso para verlo reflejado digamos, en ingresos como tal. ¿Ya? Eso es muy relativo, así que es como de tener muy presente y estar pendiente ahí. Y por último, tenemos la parte de la gestión de los riesgos. Cuando nosotros gestionamos los riesgos, eso significa que hay una parte que está muy íntimamente relacionada con la parte de la gestión del presupuesto, la gestión del costo. Nosotros podemos estimar presupuestos que me van digamos, como a hacer a presentarse como si fuera un techo, un soporte, frente a ciertos riesgos que puedan ocurrir, frente a ciertos imprevistos que puedan ocurrir. Pero identificándolo ya como el riesgo propio, nosotros en el proyecto podemos tener tres tipos de riesgos. Un riesgo técnico, uno comercial y un riesgo relacionado con el personal que está desarrollando el proyecto. Entonces, digamos que también a manera de ley, nosotros tenemos que interpretar y conocer este tipo de riesgo. El riesgo técnico es el que está asociado netamente al desarrollo a la coordinación de actividades de las tecnologías que nosotros estemos utilizando. Como es de proyecto informático, tenemos que hablar sobre la tecnología y entender claramente todos los pasos en el proyecto informático como tal. No tomar atajos durante el proceso. También es fundamental la formación en la gestión del proceso y la planificación como tal. Muchas personas quieren presentarse, ser directores y ejecutores, pero no tienen la formación como tal frente a los proyectos. Entonces van a tener ese tipo de problemas. Esas son recomendaciones que nosotros hacemos. Siempre estar formado para evitar riesgos de conocimiento. Ahora, otros riesgos son los riesgos comerciales. Estos son más que todos cuando la tecnología está adelantada o atrasada en su tiempo, pasando por alto efectos secundarios o terciarios que no se aprecian cabalmente la tecnología competitiva. Es decir, muchas veces cuando queremos un tipo de recurso en particular o tecnología, creemos que va a soportar el equipo, el hardware en particular, o creemos que la va a soportar el otro, y resulta y pasa que se vuelve contraproducente. Entonces, por querer identificar una marca, por querer identificar la última tecnología puntual o la última versión, resulta y pasa que por tener menos pruebas y más propaganda comercial, no encontramos tanta información al respecto y no vamos a lograr acoplar esta tecnología que por dejarnos llevar por la promoción, por la propaganda, terminamos teniendo ese problema en particular. Entonces, por eso se identifican o se aprecian cabalmente tecnologías poco competitivas. Y por último, el riesgo relacionado con el personal del desarrollo. Ya esta es una parte personal sobre el personal muchas veces. Este riesgo está claramente establecido o relacionado con asuntos sobre nuestro personal que está contratado. Aquí puntualmente tiene que ver con que el riesgo sobre la persona. Muchas veces contratamos a las personas que no son. Muchas que no tienen la capacitación totalmente o no están asignados o no tienen el perfil ocupacional para trabajarlo. A veces por el uso más de las políticas que tenemos nosotros asignadas dentro de la selección del personal o la contratación como tal, que el amigo, que el vecino, y resulta y pasa que no está bien capacitado. De pronto contratamos una persona que también desde la parte humana no es un buen equipo, no hace buen equipo, no es, digamos, que mantiene las mejores relaciones como tal. Y eso influye mucho porque genera un ámbito
digamos, un ambiente, perdón, un ambiente de trabajo muy tenso. Y todo eso se tiene que tener presente. Son riesgos que pueden ocurrir. Y entonces siempre es bueno tenerlas presentes. Ahora, dentro de la parte de nuestro enfoque inicial que siempre tenemos sobre las recomendaciones que nos da el lineamiento del PMBOK, podemos identificar lo siguiente. Hay riesgos que están identificados que pueden afectar el proyecto de una parte muy característica, que nosotros podemos cuantificarlos de una forma evaluándolos, ¿sí? Interactuando, fijando rangos como tal, que nos permitan posibles trabajos adicionales, es decir, cómo yo puedo ir midiéndolas a través, es decir, que yo puedo cuantificar esos riesgos en particular. Y con respecto a esta cuantificación, emitir una respuesta frente a esto, es decir, definir cada paso de esas oportunidades y amenazas como tal, es decir, no verlas tanto como riesgos, sino como una oportunidad de mejora como tal, ¿sí? Y que pueda ser una amenaza o no pueda ser una amenaza, o pueda darse una solución en particular y poder ir mitigándola en el transcurso que se va desarrollando el proyecto como tal. Todo esto para que enfoquemos el control que está relacionado a los cambios de ese tipo de riesgo. Es decir, que el PMBOK no solo me recomienda que yo lo identifique, sino que lo cuantifico. Y al momento de cuantificarlo, yo puedo definir las oportunidades y las amenazas que yo puedo trabajar ahí para poder tener un control frente a estos riesgos. Eso es lo que recomendado por el PMBOK. Bueno, listo. Ya la quinta temática que tiene que ver con la gestión de la comunicación, pues bueno, no sé si tienes alguna pregunta hasta aquí. ¿Ahí te No, encuentras? profe. No. A ver, Bueno, entonces, sí, claro. ¿cómo? Ok, listo. Con la comunicación, pues obviamente cabe resaltar que todo tiene que ver con una descripción de un plan de documentación, organizarlo, bien estipularlo y establecer lo que son estilos de la guía. Sí, por ejemplo, si yo voy a utilizar formatos, si voy a utilizar medios, pero que sean medios institucionales, medios recomendados ¿por quién? Por la empresa, que estén reconocidos, que estén establecidos y estén estandarizados. En este caso, el PMU recomienda cierta forma de organizar esto. ¿De qué manera? Obviamente asegurando el tiempo y la forma adecuada. Cómo yo voy a generar la información, cómo se va a recoger, cómo se puede distribuir la información, cómo yo puedo almacenarla y cómo puedo tener una disposición de esto, especialmente al final de la ejecución del proyecto, que me permita visualizar el proyecto terminado. Entonces aparecen estas cuatro etapas dentro de la gestión de la comunicación. Primero, un plan de comunicación. Todo plan de comunicación va a permitir que se determine la información que se va a comunicar y que la que se va a comunicar sea netamente la necesaria, identificando los famosos stakeholders, que esto tiene que ser con qué, con lo que se necesita de la información. Solo se debe informar, nada más. Al momento de distribuir la información, se hace importante y necesaria la disponibilidad de los stakeholders de la información periódica, es decir, de todos esos contenidos, que luego de distribuirla, el informe que se tiene que ver es un informe de situación que permita recoger y distribuir los datos sobre la situación, el progreso y la evolución del proyecto. Nada más. Para lograr lo que nosotros llamamos un cierre administrativo. Es decir, cumplir con la evidencia y la finalización de cada actividad para poder hacer un cierre administrativo. ¿Qué quiere decir un cierre administrativo? Que se generó la información, se recogió, se distribuyó y por último se formalizó de una manera estandarizada para que el proyecto se logre evidenciar su documentación, todos los informes, la representación de los datos, todo lo que iba en el transcurso del proyecto, sí, que se va ejecutando, se vaya evidenciando. Bueno, Bueno, no siendo más, pues ya pasamos a la quinta unidad, ya esta la vamos a ver la otra semana. Si no tienes alguna duda en particular, bueno, ya hay muchas gracias por estar presente, por estar aquí en la sesión. Cualquier duda, inquietud que tenga, pues espero que me escriban al WhatsApp, al interno, ¿sí? Y al foro de consultas. Quiero recordar, otra vez resaltar que estoy aún calificando. Créanme, son bastantes estudiantes, me toca revisar uno por uno, muchas de las actividades son paso a paso, revisando, pero me cabe resaltar también que estoy muy feliz por encontrar actividades que están muy interesantes
donde lo único que me he evidenciado es que, por lo menos en los foros, no están gestionando, no están visualizando su propia opinión. Entonces, digamos, para futuros ejercicios de aquí en adelante, en las otras unidades o en otras asignaturas, traten siempre de demostrar exactamente la consulta de su participación y por último, como es un foro de discusión, dar su opinión, su postura en particular. Entonces, eso es lo que se quiere evidenciar siempre. ¿Listo? Además de también que los veo que ya han reforzado muy bien la asimilación de encajar las normas APAS en la representación de la referencia como tal. Como se los dije, en un foro es una cuestión como yo puedo referenciarlo, en un informe es una cuestión también, en un ensayo es otra cuestión y en un trabajo escrito, una tesis como tal, es otra cuestión más como yo puedo representar la referencia. ¿Listo? Listo, profe, de todas maneras, muchísimas gracias. A usted, Yair. Entonces, le deseo un feliz descanso y que tenga feliz noche. Gracias.